Todo empezó con una cena. Una cena estúpida, un jueves por la noche, en casa de unos amigos que ni me caen especialmente bien. Y lo peor es que fue idea mía ir. Venga, que hace siglos que no vemos a Marta y Rubén, le dije a Elena esa tarde, mientras me ponía los zapatos. Ella dudó un segundo, como si le hubieras pedido ir a misa. Luego sonrió, esa sonrisa suya que ya me daba mala espina sin saber por qué, y dijo vale. Esa sonrisa, tío, ahora la tengo grabada como si fuera una alarma de incendio. Llegamos sobre las 9, botella de vino en mano, y todo parecía normal. Rubén estaba en modo brasas, hablando de su bici nueva, y Marta haciendo de anfitriona perfecta, como siempre. Pero lo que me jodió, lo que de verdad me encendió una luz en el fondo de la cabeza, fue lo que pasó durante la cena. Fue sutil, pero lo vi. Elena estaba sentada justo enfrente de mí, y en un momento en el que yo estaba sirviéndome más vino, noté que sonreía de forma distinta. No hacia mí. No hacia Marta. Hacia Rubén. Le soltó una risa corta, casi muda, y después bajó la mirada como si fuera una niña de 15 años. Él también la miró, con esa sonrisa de gilipollas que pone cuando se siente importante. Me quedé congelado con la copa en la mano. Fue una fracción de segundo, pero suficiente. Porque después de 8 años con Elena, sé cómo se ríe. Y esa risa no era para mí. El resto de la cena, no sé ni de qué hablamos. Solo recuerdo que el vino me sabía a agua y que ella estaba especialmente habladora, como si quisiera demostrar algo. Incluso se ofreció a ayudar a Marta con los platos, algo que no hace ni en casa. Pero lo más raro fue cuando salimos del portal. ¿Tú crees que Marta y Rubén están bien? Me preguntó de repente, mientras esperábamos el ascensor. ¿Por qué lo dices? No sé, no les he notado tan conectados como antes, dijo, sin mirarme. Y ahí supe que algo no cuadraba. ¿Ella, preocupada por la vida de pareja de otros? Vamos, por favor. Esa noche no dormí bien. No por celos, ni por inseguridad, sino porque algo se me había metido en el pecho y no me dejaba respirar. No podía sacarme esa sonrisa de la cabeza. Una parte de mí me decía que estaba paranoico. Pero la otra empezó a conectar cosas. Pequeñas cosas que hasta entonces había pasado por alto. Como aquella vez que Rubén y Elena se quedaron hablando a solas cuando yo fui a comprar hielo. O la vez que ella insistió en que fuéramos a ver a Marta y Rubén en lugar de quedar con mis amigos de toda la vida. O ese día en que le vi llegar del gimnasio con una camiseta que no era suya, y me dijo que se la había prestado Marta porque la suya se había manchado. Marta. Claro. La excusa perfecta. Al día siguiente, me levanté antes que ella y me fui al trabajo sin desayunar. No quería mirarla. Me sentía como un imbécil sin siquiera tener pruebas, pero en el fondo ya sabía que algo pasaba. No era solo una sospecha, era esa sensación que te da el estómago cuando estás a punto de vomitar. Esa tarde, mientras me tomaba un café con mi compañero Sergio, solté la bomba sin darme cuenta. Tío, ¿tú crees que se puede estar follando a la mujer de tu amigo y disimularlo así de bien? Sergio me miró con los ojos como platos. ¿Perdona? Nada, da igual. Olvídalo. Pero no lo olvidé yo. Esa misma noche, empecé a observar. A callarme más. A tomar nota de los detalles. No hice preguntas, no solté indirectas. Solo esperé. Esperé a que cometieran un error. Y no tuve que esperar mucho. A los 3 días de aquella cena, ya no me quedaba ninguna duda. No tenía pruebas físicas, ni fotos, ni grabaciones, pero tenía algo mejor, la certeza absoluta. No esa certeza que te da una sospecha cualquiera, sino la que te aprieta el pecho cuando ves que alguien cambia su forma de hablar, de actuar, de mirar, de moverse incluso dentro de su propia casa.
Elena empezó a tener más cenas con las chicas, más mensajes que no contestaba en voz alta, más momentos en los que se quedaba callada mirando el móvil, y cuando yo me acercaba lo dejaba boca abajo sin disimulo. No lo hacía antes. Eso fue lo que me convenció de verdad. Porque Elena siempre dejaba el móvil encima de la mesa como quien deja las llaves. Le daba igual. Nunca le importó. Hasta que, de repente, le empezó a importar. Una noche llegamos a casa y ella se metió directa en la ducha. Me senté en el sofá con la tele encendida de fondo y empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. Todo me parecía diferente. El salón, el ruido del agua en el baño, las zapatillas de ella junto a la puerta, el abrigo mal colgado. Era como si todo siguiera igual pero ya no significara lo mismo. Y en ese momento decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir con la incertidumbre. No era solo que sospechara que mi mujer me estaba engañando con el marido de su amiga. Era que me estaban tomando por idiota en mi propia casa, y yo no sirvo para eso. Llamé a un viejo compañero del instituto que ahora se dedicaba a instalaciones de cámaras y sistemas de seguridad. Le dije que tenía un problema de robos en una propiedad familiar y que necesitaba algo discreto, sin cables, fácil de ocultar. Me montó un sistema pequeño, con 2 cámaras autónomas que grababan sonido y video y se activaban con movimiento. Una la escondí en el salón, camuflada entre los libros de la estantería, y la otra en la entrada del pasillo que daba a las habitaciones. No me interesaba grabar el dormitorio porque no necesitaba ver más de lo necesario, solo quería confirmar lo que ya sabía. Si Rubén venía a casa cuando yo no estaba, con eso me bastaba. Esperé. Durante 4 días, revisé las grabaciones cada noche, con el estómago encogido, con el corazón reventándome dentro del pecho como si me fuera a dar un infarto. Nada. Ni rastro de Rubén. Solo ella, sola, viendo la tele, cocinando algo rápido, hablando por teléfono. Algunas conversaciones eran con su madre, otras con Marta. Ninguna me dio pistas. Pero el viernes, todo cambió. Ese viernes salí del trabajo antes de tiempo. Teníamos jornada reducida por una reunión cancelada y no le dije nada a Elena. No porque pensara encontrarla en pleno acto con Rubén, sino porque quería observar sin que ella supiera que yo estaba por ahí. Pasé por casa de mi madre a dejar unos documentos y después fui a casa. Eran las 5:30 de la tarde. Entré en silencio, sin hacer ruido, con la llave girando despacio. Todo parecía normal, no se oía nada. Pero cuando cerré la puerta y me dirigí al salón, escuché voces. No risas. Voces. Bajitas. Masculinas. Me detuve en seco junto al marco del pasillo y escuché. No reconocía las palabras, solo el tono. Y entonces lo escuché decir espera, y ella respondió algo que no entendí. Mi sangre se congeló. No me moví durante varios segundos. Me obligué a no hacer ninguna estupidez. No entrar gritando. No romper nada. Solo observar. Volví sobre mis pasos, salí del piso como había entrado y bajé las escaleras en silencio. Me fui directo al coche y encendí el sistema remoto del móvil. Las cámaras grababan en directo y podía ver la señal desde el teléfono. Me temblaban las manos mientras buscaba la app. Cuando cargó el video, la cámara del salón mostraba el sofá vacío. Solo se escuchaban murmullos desde el pasillo. Cambié a la otra cámara, la del pasillo. Y ahí estaban. Elena y Rubén. Él con una mochila colgada del hombro, ella en pijama. Él hablándole muy cerca. Ella escuchando, con la cabeza gacha. No se besaban. No se tocaban. Pero estaban demasiado cerca. Y la expresión de ella, no era de amistad. Vi cómo se acercaba y le susurraba algo al oído. Ella sonrió. Él le tocó la cintura.
Muy breve. Pero suficiente. Me bastó. Cerré el móvil y lo dejé sobre el asiento del copiloto. No dije nada. No grité. No rompí el volante. Solo me quedé ahí sentado, mirando al frente, mientras mi cabeza empezaba a hacer el trabajo que sabía que tenía que hacer. Esperé 1 hora. Luego subí a casa, como si nada. Cuando entré, Elena estaba en el baño. Rubén ya se había ido. La mochila había desaparecido. Ella salió del baño justo cuando yo colgaba la chaqueta. Me dio un beso en la mejilla como si todo estuviera bien, como si yo no supiera nada. Y le seguí el juego. ¿Qué tal el trabajo?, me preguntó. Bien. Tranquilo. No dije más. No le pregunté qué había hecho esa tarde. No pregunté si Marta la había llamado. No pregunté por Rubén. Me limité a prepararme un café, sentarme en el sofá y encender la tele. Esa noche, hicimos la cena juntos. Hablamos de series, de la compra del sábado, del coche que tocaba llevar al taller. Todo normal. Todo limpio por fuera. Pero dentro de mí ya no quedaba nada de calma. Me acosté tarde, fingiendo que me había quedado viendo una película. Cuando ella se fue a dormir, aproveché para revisar el historial de entradas del edificio. Rubén había entrado a las 4:20. No había pasado por casa en los últimos 2 meses. Y justo ese viernes, sí. A las 3 de la mañana, mientras Elena dormía como si no hubiera roto un plato en su vida, abrí el portátil y empecé a escribir todo lo que había visto. Capturas, anotaciones, fechas. Abrí un documento con copia automática en la nube, protegido por contraseña, y lo guardé todo. No lo hacía para llorar ni para sufrir. Lo hacía porque tenía claro que se avecinaba una tormenta y no iba a entrar en ella con las manos vacías. Ese sábado, Elena se despertó más cariñosa que de costumbre. Me abrazó por la espalda mientras preparaba el desayuno. Me besó en el cuello. Me preguntó si quería que hiciéramos algo especial ese día. Y yo respondí que sí, que podríamos ir a comer fuera. Ella sonrió. No se imaginaba nada. No sospechaba ni por un segundo que yo ya sabía todo. Que ya no la veía como antes. Que su voz me sonaba distinta. Que sus manos me daban frío. Que solo estaba esperando el momento exacto para que todo saltara por los aires. Y estaba cerca. Muy cerca. El domingo fue el día en que decidí que ya no tenía sentido fingir. Me levanté antes que Elena, preparé café, me duché, me vestí y salí a caminar por el barrio durante casi 1 hora. No tenía un plan exacto, pero sí una necesidad urgente de actuar. No podía seguir mirando a esa mujer a los ojos sabiendo lo que sabía. No podía seguir compartiendo mesa, cama y rutinas con alguien que me había convertido en un espectador pasivo de su doble vida. Cuando volví a casa, ella ya estaba en el salón viendo vídeos en el móvil, con el volumen bajo. Me miró como si nada pasara y me preguntó si quería desayunar algo. Le dije que no. No porque no tuviera hambre, sino porque no quería sentarme frente a ella con la garganta cerrada de rabia. Pasé la mañana haciendo como que ordenaba cosas en la habitación. Abría cajones, doblaba camisetas, movía papeles. A ratos, me detenía y escuchaba. Quería oír si hablaba por teléfono, si salía algo de su boca que pudiera confirmar lo que ya tenía grabado. Pero no dijo nada sospechoso. Fue como si supiera que tenía que mantener un perfil bajo. O quizás solo fue una coincidencia. Después de comer, le propuse salir a dar una vuelta. Fuimos al parque grande, dimos una vuelta tranquila, hablamos de tonterías, cruzamos con varias familias paseando y niños jugando. Todo parecía normal. Y eso era lo que me hervía por dentro. Porque ella tenía esa facilidad para moverse por la vida como si nada le pesara.
como si nada tuviera consecuencias. En un momento del paseo, se acercó a una fuente para lavarse las manos y vi cómo revisaba el móvil rápidamente antes de guardarlo otra vez en el bolso. Lo hacía de manera automática, como quien revisa el reloj. Y ahí fue cuando supe que no me iba a confesar nada por voluntad propia. Que si quería la verdad en su versión más cruda, tendría que arrancársela yo. Esa noche, esperé a que estuviera terminando de ver su serie. Me senté en el borde del sofá y la miré fijamente hasta que notó mi presencia. Apagó la tele y me sonrió. ¿Qué pasa?, me dijo, como si notara algo distinto en mi cara pero no supiera por dónde iban los tiros. Me tomé unos segundos. Luego hablé, sin rodeos. ¿Tú y Rubén tenéis algo? El silencio que vino después fue brutal. No fue un silencio largo, pero fue suficiente. En ese instante, antes de que abriera la boca, ya lo había confirmado todo. Porque no se rió. No se enfadó. No me llamó loco. No fingió indignación. Simplemente se quedó quieta, mirándome, como quien intenta hacer cálculos mentales muy rápidos. ¿De qué hablas?, soltó, con un tono que mezclaba sorpresa mal disimulada y precaución. Hablo de lo que haces cuando yo no estoy. Hablo de los viernes por la tarde. Hablo de las visitas. Hablo de cómo te ríes con él. De cómo lo miras. Hablo de lo que he visto. ¿Qué has visto?, preguntó, todavía sin moverse del sofá. Todo, respondí, mirándola sin pestañear. No necesitas que te lo repita. Ella se quedó callada. Bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos más. Luego se levantó lentamente y se fue hacia la cocina. La seguí. Abrió un cajón, sacó un vaso, se sirvió agua, bebió y apoyó el vaso en la encimera. Entonces se giró hacia mí. No ha pasado nada físico. Solo hablamos. A veces viene a casa, sí, pero solo hablamos. ¿Y por qué escondes el móvil cuando hablas con él? ¿Por qué mientes sobre dónde estás? ¿Por qué se tocó tu cintura ese viernes? ¿Por qué le sonríes como si fuera el único hombre en tu mundo? No sé de qué me hablas, respondió, cruzando los brazos. ¿Quieres que te enseñe el video?, dije sin levantar la voz. Ahí cambió su cara. Se quedó helada. Como si se hubiera olvidado de que en 2023 hay cámaras del tamaño de una caja de cerillas. No dijo nada. Yo seguí mirándola. No me temblaba la voz. No estaba fuera de mí. Estaba más frío de lo que imaginaba que podía estar en una situación así. ¿Lo quieres ver o prefieres decir la verdad? Se giró, apoyó las manos en la encimera y respiró hondo. Tardó un rato en contestar. Sí. Vale. Lo sé. Me he equivocado. No sé qué decirte. Pues empieza por la verdad. No me interesa el cuento, ni las excusas. Solo quiero saber la verdad. ¿Te acuestas con él? No. ¿Has querido hacerlo? No al principio. Después, no lo sé. ¿Te gusta? No como tú piensas. Es diferente. ¿Desde cuándo? No sé. Un par de meses. ¿Marta lo sabe? No. ¿Y tú pensabas seguir como si nada? No lo sé, Álvaro. No pensaba en nada. Solo pasaba. Y tú me has visto la cara cada día, me has besado, me has cocinado, me has hablado como si todo fuera normal mientras te pasaba esto. No es tan simple. Sí, sí lo es. Lo es completamente. Se sentó en una silla. No lloraba. Solo miraba al suelo. Como una cría pillada haciendo algo que sabía que no debía hacer. ¿Tú sabes lo que se siente cuando entras en tu casa y tienes que saludar a alguien que sabes que te está mintiendo?
¿Tú sabes lo que es notar que cada gesto ya no significa lo que decía antes? Le pregunté, sin esperar respuesta. No me acosté con él, repitió. No hace falta. Lo que hiciste es suficiente. Me lo cambió todo. ¿Y lo sabías? Silencio. No quiero separarme, dijo, casi susurrando. Yo tampoco quería enterarme de esto. Y aquí estamos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Pero nada va a seguir igual. Eso seguro. Me levanté, me fui al salón y me senté. Ella se quedó en la cocina, sin moverse. Esa noche dormimos en la misma cama. No porque quisiéramos. Porque no sabíamos qué otra cosa hacer. El lunes siguiente no fui a trabajar. Llamé al jefe a primera hora y le dije que tenía un asunto personal urgente que no podía posponer. No le di detalles porque no los pidió. Sabía que no iba a poder concentrarme ni responder correos ni mirar gráficos con la cabeza donde la tenía. Lo que necesitaba ese día era sentarme en la cocina con el portátil abierto, papel y boli al lado, y empezar a planear lo que iba a hacer. No iba a pegar gritos ni a romper platos ni a decirle a todo el mundo que mi mujer me había traicionado. Lo que iba a hacer era dejar claro que no se juega con mi confianza y que si alguien decide reírse de mí en mi propia casa, yo no me voy a quedar quieto ni llorando. Elena había salido como cada mañana a trabajar. Me dejó una nota en la nevera que decía podemos hablar esta noche si quieres. La leí 2 veces y la tiré a la basura. Ya no quería hablar. Ya no había nada que hablar. Ahora se trataba de actuar. Empecé por hacer una lista. Lo primero, asegurarme de tener copia de todas las grabaciones y correos sospechosos. Lo segundo, contactar a un abogado. No porque fuera a presentar una demanda ese mismo día, sino porque quería tener el terreno legal bien medido antes de mover cualquier ficha. Un amigo del instituto que ahora trabajaba en una asesoría jurídica me pasó el contacto de un despacho que se ocupaba de divorcios, separaciones y reparto de bienes. Llamé, pedí cita para el miércoles y mientras tanto recopilé toda la información posible. El tercer punto de la lista fue el más importante, recuperar el control de la narrativa. Hasta ahora todo había sido oculto, todo lo había hecho desde las sombras. Si Elena había jugado a tener una doble vida, yo ahora iba a romperle esa tranquilidad, pero sin escándalos, sin insultos, sin violencia. Solo con hechos y decisiones que no pudiera esquivar. Fui hasta casa de Rubén por la tarde. No toqué el timbre. Me quedé en el coche, estacionado en doble fila, y esperé a que saliera. A las 7 menos cuarto bajó del portal con su ropa de gimnasio y auriculares. No me reconoció al principio. Se acercó al coche porque me quedé parado delante del paso de peatones. Cuando me vio la cara, se quedó quieto. Tenemos que hablar, le dije, bajando la ventanilla. Álvaro. No te voy a golpear ni a gritar. Sube. Son 5 minutos. Se lo pensó unos segundos, luego abrió la puerta del copiloto y subió. Cerró con cuidado. Te escucho, dijo, con la voz más baja que la de costumbre. Tú y yo sabemos lo que está pasando. No me interesa si os habéis acostado o no. Me da igual si fue una vez o si fue todas las semanas. El punto es que entraste en mi casa, te sentaste en mi sofá, comiste de mi comida, hablaste conmigo, y al mismo tiempo jugabas a ver hasta dónde podías llegar con Elena. Así que esto es lo que va a pasar. Se quedó mirándome sin decir nada. Ni un intento de negarlo. Nada. No voy a denunciarte, no voy a decírselo a Marta, no voy a publicar nada en redes ni a hacer escándalos. Pero te vas a desaparecer. Hoy. Sin mensaje, sin llamada, sin despedidas. Vas a cortar todo contacto con Elena. Si la ves en la calle, cruzas de acera. Si te escribe,
no respondes. Si aparece en tu casa, no abres la puerta. Porque si lo haces, te juro que voy a enseñarle a Marta todo lo que tengo. Y tengo pruebas de sobra. Rubén tragó saliva. Miró al suelo. Luego al parabrisas. Lo nuestro, no era en serio, dijo, como si eso lo limpiara de algo. Me da igual. No quiero justificaciones. Solo quiero que desaparezcas. ¿Y si ella me busca? Eso será asunto suyo. Tú no le respondes. Vale. Y ni una palabra de esto a nadie. Ni a Marta. Ni a nadie. Si llega a oídos de alguien por tu lado, tú y yo volvemos a hablar. Y no va a ser en el coche. Lo entiendo. Bien. Te puedes bajar. Salió del coche sin mirar atrás. Me quedé unos minutos más, respirando hondo. No sentí alivio. No sentí victoria. Sentí asco. Por él, por ella, por mí mismo, por haber tenido que hacer todo eso. Pero ya no se trataba de emociones. Se trataba de mantener el control. Esa noche, Elena llegó a casa con cara de cansada. No le dije nada de lo que había hecho. Tampoco mencionó nada a ella. Cenamos en silencio. Dormimos como compañeros de piso. El martes fue igual. Y el miércoles fui a la cita con el abogado. Me explicó mis opciones, lo que podía pasar si pedía el divorcio, lo que pasaría con el piso, con las cuentas, con las vacaciones que teníamos programadas. Me recomendó que no hiciera movimientos bruscos sin una estrategia clara. Me dio ideas. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo y una decisión en la cabeza, no iba a separarme todavía. No porque quisiera seguir con Elena, sino porque ahora mismo tenía más poder estando dentro que fuera. Esa misma tarde abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Organicé mis nóminas para que el ingreso fuera allí a partir del mes siguiente. Cambié contraseñas de correos y cuentas que antes compartíamos. Eliminé accesos compartidos al Drive y al calendario. Saqué mis copias de los papeles del coche, de la hipoteca, del seguro médico. Todo eso en silencio. Sin una sola pelea. Ella no preguntó nada. No sé si no se atrevía o si simplemente ya estaba entregada al vacío. El jueves le dejé una nota en la mesa del comedor antes de irme al trabajo. Decía, el domingo no voy a estar. No me esperes para comer. No me respondió. Ese fin de semana me fui a Huesca a casa de un primo con el que tenía confianza. No le conté todo, pero sí lo suficiente para que me dejara quedarme 2 noches sin hacer preguntas. Dormí mejor que en semanas. Cuando volví, Elena seguía en casa como si nada. Me preguntó si lo había pasado bien. Le dije que sí. Y no hablamos más. La distancia era ya tan visible que podías caminar entre nosotros sin tocarnos. En los días siguientes hice otra cosa importante. Empecé a recuperar mi vida social. Llamé a 2 amigos de la universidad, quedé para tomar algo con ellos. Me apunté a un grupo de senderismo para los domingos por la mañana. Me reactivé en redes pero sin publicar nada sobre mi vida personal. Solo cosas normales. Libros, cine, fútbol. Si Elena espiaba mis movimientos, que viera que no me estaba desmoronando. Que estaba avanzando. Sabía que en algún momento ella iba a decir algo. Que iba a intentar defenderse, justificar, pedir, llorar, o lo que fuera. Pero yo ya había dejado de escucharla desde el momento en que se quedó callada aquella noche. Lo que venía ahora era para mí. Todo. El silencio en casa era tan constante que ya no se sentía incómodo, simplemente se había vuelto parte del ambiente.
Elena y yo nos cruzábamos como dos desconocidos que comparten techo por obligación, nos saludábamos lo justo, hablábamos solo de lo estrictamente necesario y fingíamos que ese acuerdo tácito nos hacía adultos, maduros, civilizados. Pero yo sabía que eso no podía durar. No porque me afectara, sino porque en algún momento, uno de los dos tenía que reventar, y yo no iba a dejar que fuera ella la que decidiera cuándo y cómo. Ese viernes por la noche, después de una cena silenciosa con arroz recalentado y 2 cervezas que ni brindamos, me senté en el sofá y le dije que se sentara también, que había que hablar. Lo dije sin tono autoritario, sin amenaza, pero con la calma de quien lleva semanas preparando ese momento. Ella se sentó frente a mí. Apoyó las manos en las rodillas, sin cruzar los brazos ni mostrar esa actitud defensiva que había tenido otras veces. No preguntó de qué íbamos a hablar. Sabía perfectamente lo que venía. Yo ya no tenía necesidad de rodeos, así que fui directo al punto. Esto se termina hoy. No reaccionó de inmediato. Me miró con los labios apretados y los ojos fijos. Después de unos segundos asintió muy levemente, como si esperara que siguiera hablando. Y lo hice. No voy a montar ningún espectáculo. No voy a llamar a tus padres. No voy a enviar mensajes a Marta. No voy a decirle nada a nadie si tú no lo haces primero. Pero no me vas a ver más como tu marido. A partir de ahora soy el tipo con el que compartiste casa hasta que todo se fue a la mierda. Ella se pasó las manos por el pantalón, nerviosa. Su voz salió más débil de lo que esperaba. No sabía si ibas a llegar a este punto tú solo o si tenía que sacarlo yo. Lleva semanas callada. No hiciste ni el intento de arreglar nada. Porque no sabía si se podía arreglar. Pensé que lo mejor era esperar a ver si se calmaba todo. ¿Calmar qué, Elena? ¿La idea de que te traicionaste a ti misma y me arrastraste en el proceso? ¿La sensación de que estuviste jugando con fuego y esperabas que nadie se quemara? Yo no lo busqué, Álvaro. Pero lo aceptaste. Y lo alimentaste. Y cuando viste que podías perderlo todo, no cortaste. Solo escondiste mejor las cosas. Ella desvió la mirada. Luego volvió a mí con una expresión resignada, como si no tuviera más fuerza para discutir. No sé qué decirte. Sé que no tiene justificación. No te voy a pedir que me perdones. No es cuestión de perdón. Es cuestión de dignidad. Y la mía no la vas a volver a pisotear. ¿Qué quieres que haga? Te lo voy a decir claro. He consultado con un abogado. Tengo opciones. Pero no voy a usar nada de eso si haces las cosas como deben hacerse. Yo me voy a quedar en este piso hasta que arreglemos la separación formal. No quiero líos, no quiero discusiones por dinero, no quiero guerra. Solo quiero salir limpio. Lo que tú hagas después con tu vida no me importa. Ella asintió sin decir nada. Parecía cansada. No solo físicamente, sino mentalmente. Como si ya estuviera derrotada antes de empezar la conversación. ¿Y si intento arreglarlo? Preguntó, aunque la pregunta no sonó como una súplica, sino como un acto reflejo. No hay nada que arreglar. Lo que rompiste no era una taza ni un espejo. Era lo que yo pensaba de ti. Eso no se arregla con tiempo ni con terapia de pareja. Lo sé. Pues entonces no digas que quieres arreglarlo. Acepta que se terminó. Acepta que todo lo que fingiste durante estos últimos meses no sirvió para nada más que para dejar claro que no me respetas. Nunca quise hacerte daño. Lo hiciste igual. No sé si fue con intención o por egoísmo, pero lo hiciste. Y eso es lo único que cuenta. Hubo una pausa larga. Yo respiré hondo. Ella tragó saliva. Seguía sin llorar. Ni una lágrima. Yo tampoco.
Todo lo que se tenía que llorar ya lo había hecho en silencio, en la ducha, en el coche, en las noches donde me acostaba mirando al techo sin entender cómo habíamos llegado ahí. ¿Quieres que me vaya yo?, preguntó, bajando la voz. No. Quédate. Yo ya tengo planes. Me iré cuando esté todo firmado. Y cuando me vaya, no voy a volver. No va a haber visitas amistosas. No va a haber llamadas para ver cómo estás. Se acabó. ¿Lo entiendes, no? Sí. Lo entiendo. Entonces empezamos mañana. Hablaremos con un mediador. Prepararemos los papeles. Haremos esto rápido. Sin peleas. Vale. Se levantó sin decir más. Se fue a la habitación. Cerró la puerta. Yo me quedé en el salón unos minutos más. Después fui a la habitación de invitados y empecé a guardar algunas cosas. No porque tuviera prisa por irme, sino porque necesitaba marcar la diferencia desde ya. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que vivimos juntos. Y no me dolió. Me sentí raro, sí, pero también tranquilo. Como si por fin hubiera terminado de desenterrar algo que llevaba muerto mucho tiempo. Al día siguiente empezamos con los trámites. Llamamos al abogado. Acordamos que venderíamos el piso y repartiríamos lo que quedara de forma justa. Acordamos que cada uno se haría cargo de sus propios gastos. Que no habría pensión, ni abogados enfrentados, ni juicios. Solo una firma, unas semanas más, y luego cada uno por su lado. Ella me agradeció que no lo hiciera más difícil de lo necesario. Yo no respondí. Ya no tenía interés en darle paz. Solo quería cerrar ese capítulo sin que me arrastrara con ella. Lo que vino después fue solo rutina. Y esa fue la última conversación real que tuvimos. El día que firmamos los papeles fue un martes cualquiera. Ni llovía, ni hacía frío, ni había nada especial en el ambiente. Llegamos a la notaría juntos, pero no hablamos en todo el camino. Ella fue en su coche, yo en el mío. Nos sentamos en la sala de espera como dos personas que han coincidido por casualidad en el mismo sitio, sin ningún gesto de complicidad ni rastro de afecto. Firmamos los documentos, respondimos a las preguntas del abogado, asentimos a todo sin interrumpirnos, sin discutir, sin levantar la voz. El proceso fue limpio, sin sorpresas, porque ambos teníamos claro que lo que quedaba por hacer era simplemente cerrar la puerta sin mirar atrás. Cuando salimos del edificio, ella me miró por última vez y me preguntó si me parecía bien que ella se quedara en el piso hasta la venta, que así sería más fácil enseñarlo a los compradores. Le dije que sí. Ya no me importaba. Ya no era mi casa. Solo un lugar donde dormí durante años con alguien que, finalmente, resultó no ser quien yo pensaba. Me fui a vivir a un piso pequeño en la otra punta de Zaragoza, cerca de la zona de la universidad. No era bonito, ni cómodo, ni especialmente barato, pero estaba lejos de todo lo que me recordaba a ella, y eso era suficiente. Me llevé lo mínimo, ropa, el portátil, algunos libros, y las cosas que había comprado con mi dinero antes del matrimonio. Lo demás, que se lo quedara. No quería objetos. Quería aire nuevo. Las primeras semanas no fueron fáciles, pero tampoco fueron tan duras como había imaginado. No me pasaba el día llorando ni maldiciendo. No necesitaba hablar con nadie sobre el tema todo el tiempo. Tenía claro lo que había pasado, tenía claro lo que ella había hecho, y más importante todavía, tenía claro lo que yo había decidido. No me interesaba su arrepentimiento, ni su tristeza, ni sus posibles explicaciones futuras. No me interesaba saber si hablaba con Rubén, si seguía viéndose con él, o si había decidido seguir sola. Todo eso dejó de tener peso el día que me di cuenta de que no me debía nada más. Volví a enfocarme en mi trabajo.
Me metí en nuevos proyectos, acepté más responsabilidades, empecé a trabajar más horas, no por huir, sino porque necesitaba volver a sentir que tenía control de algo. Me obligué a reconstruir mis hábitos sin incluirla en ninguno. No volví a pasar por las calles del barrio donde vivíamos, no volví a los sitios a los que íbamos juntos, y si alguien me preguntaba por ella, respondía con lo justo. Ya no estamos juntos. Se acabó. Nada más. No era necesario explicar el resto. No era un tema público. Era algo que ya no dolía, pero que tampoco se iba a volver tema de conversación con cualquiera. Con el tiempo, volví a salir. No de fiesta ni en busca de algo romántico, simplemente a tomar algo con conocidos, a recuperar relaciones que había dejado abandonadas durante años por la comodidad de la rutina de pareja. Y no fue difícil, porque la gente no cambia tanto. Siempre hay un grupo que está dispuesto a tomarse unas cervezas un viernes por la noche, hablar de fútbol, de trabajo, de cualquier cosa que no implique tener que explicar tu pasado. Me di cuenta de que había muchas cosas que había dejado de hacer por estar en pareja, y no porque ella me lo impidiera, sino porque yo mismo había reducido mi vida a una estructura demasiado simple. Ahora estaba obligado a reconstruirla, pieza por pieza, y aunque no sabía a dónde me iba a llevar eso, al menos tenía claro que quería hacerlo solo y con calma. No volví a ver a Elena desde el día de la firma. No me escribió, no me llamó, no buscó ningún tipo de contacto. Y eso me confirmó que nuestra relación ya estaba muerta mucho antes de que yo lo supiera. Que ella había tomado la decisión de soltarme, no cuando la enfrenté, ni cuando le puse las pruebas delante, sino el día que dejó de sentirse mal por mentirme. Porque ahí es cuando una relación realmente se termina, no cuando pasa algo grave, sino cuando uno de los dos deja de sentirse culpable por lastimar al otro. Y eso, ella lo hizo muy bien. Marta y Rubén, según supe por un comentario casual en una reunión con antiguos conocidos, seguían juntos. No pregunté detalles. Me bastó con saber que el mundo seguía girando igual para todos, incluso para los que habían hecho las cosas mal. Porque así es. Nadie paga realmente por sus errores, y nadie te recompensa por haber aguantado con dignidad. Pero no pasa nada. No necesito justicia. Necesitaba salir de esa vida, y lo conseguí. He aprendido que no hay que idealizar a nadie. Que por más años que compartas con alguien, nunca puedes estar completamente seguro de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace cuando tú no estás. No significa vivir con paranoia, significa no dormirte en la comodidad de pensar que todo está garantizado. Porque no lo está. La confianza es frágil, y cuando se rompe, no suena como un cristal haciéndose pedazos. A veces no suena. A veces simplemente te das cuenta de que ya no queda nada cuando creías que todavía estabas a tiempo. No me arrepiento de haber estado con ella. Hubo momentos buenos. No los borro. Pero tampoco los pongo en un pedestal. Fueron parte de una etapa. Ya está. Ahora empieza otra, y no sé cómo será, pero no tengo miedo. Ya pasé por lo peor, y salí caminando. No herido. No destruido. Solo más despierto. Y si algún día me la cruzo por la calle, no voy a mirar para otro lado. Pero tampoco voy a sonreír. No por odio. Sino porque no hay nada que decir. Ni buenos días. Ni adiós.